El rayo invisible, 1936, radiactividad, locura y el umbral de la ciencia moderna. Universal Pictures, 1936. Dirección, Lambert Hillier. Guión, John Colton. Fotografía, George Robinson. Música, Franz Waxman. Efectos especiales, John P. Fulton. Maquillaje, Jack Pierce. El contexto histórico-científico. Marie Curie como sombra invisible. Cuando The Invisible Ray se estrenó en enero de 1936, el mundo científico todavía procesaba la muerte de Marie Curie, ocurrida apenas 2 años antes, en 1934, a causa de una anemia aplásica provocada por décadas de exposición a la radiación. Su cuerpo, sepultado en un sarcófago de plomo para contener la contaminación que persiste en sus restos hasta hoy, era el símbolo más elocuente de una verdad que la ciencia del siglo XX apenas comenzaba a comprender. La energía ionizante que prometía curar y transformar el mundo material también destruía desde adentro, silenciosa e inexorablemente. El guión de John Colton, quien ya había escrito Werewolf of London ese mismo año, recogió esta ansiedad cultural con una precisión que sus contemporáneos rara vez reconocieron, basándose en una historia original de Howard Higgin y Douglas Hodges que en sus versiones preliminares llevó títulos tan reveladores como The Shining Spectre, Ghoul of Piccadilly y The Death Ray, cada uno de los cuales enfatizaba un aspecto distinto del mismo terror nuclear avant la lettre. La película captura ese terror con una intuición sorprendente para su época. El Dr. Janos Rook, interpretado por Boris Karloff con una mezcla de genialidad y fragilidad que pocas veces alcanzó en su carrera, descubre en un meteorito caído en África un elemento ficticio llamado Radium X, cuya energía supera a cualquier sustancia conocida en la Tierra. La exposición a sus rayos lo convierte en un ser luminiscente, cuyo tacto se vuelve letal, y cuya mente se desintegra de manera progresiva. El paralelo con los experimentos reales sobre radiactividad no era una metáfora accidental. Era el reflejo de una ansiedad cultural genuina ante fuerzas que la humanidad había desatado sin comprenderlas del todo. El presupuesto final de la producción alcanzó aproximadamente $236, casi el doble del costo habitual para las colaboraciones previas de Karloff y Lugosi en Universal, lo cual refleja la apuesta técnica y narrativa que el estudio estaba dispuesto a hacer con este material. Historia de una producción accidentada. El rayo invisible llegó a las pantallas marcado por una cadena de sustituciones que, paradójicamente, resultaron en una película más sólida de lo que sus condiciones de producción prometían. El proyecto nació como Bluebird, un vehículo pensado para reunir nuevamente a Karloff y Lugosi tras sus exitosas colaboraciones en The Black Cat, 1934, y The Raven, 1935. Cuando ese guión no prosperó, la dirección del estudio, urgida además por rumores de una inminente venta de Universal que finalmente se concretaría, encargó a Stuart Walker la dirección y a John Colton la escritura del nuevo proyecto. Walker, que había dirigido Werewolf of London el año anterior, quedó insatisfecho con el resultado de Colton y solicitó 3 días adicionales para trabajar en el guión antes de que comenzara la filmación. Universal se los negó. Walker renunció públicamente, aclarando en la prensa especializada que no se trataba de un abandono sino de una diferencia irreconciliable sobre las condiciones de trabajo. Fue reemplazado por Lambert Hillier, un veterano del cine B que había filmado principalmente westerns con presupuestos mínimos y que, precisamente por esa experiencia en la austeridad, supo sacarle partido a los recursos disponibles con una eficiencia que un director de mayores pretensiones quizás no habría logrado. El reparto también sufrió sus propias vicisitudes. Gloria Stuart, actriz bajo contrato con Universal, fue asignada originalmente al papel de Diana, la esposa de Rook, pero ya estaba harta de ser relegada sistemáticamente a producciones de segunda categoría y presionó hasta conseguir su liberación del contrato, fichando de inmediato por la 20th Century Fox para protagonizar The Prisoner of Shark Island de John Ford. La tomó su lugar Frances Drake, quien había dejado una impresión memorable como la aterrorizada objeto de la obsesión de Peter Lorre en Mad Love, 1935, y que aquí construye uno de los personajes femeninos más activos del cine de terror clásico,
Diana no grita cuando Rook la acecha al final, un detalle de escritura y actuación que varios críticos han señalado como uno de los momentos más inquietantes de la película. Influencias y predecesoras. El árbol genealógico del horror científico. El rayo invisible no nació en el vacío. Bebe directamente de The Invisible Man, James Whale, 1933, y no solo por la resonancia del título. En ambas películas, el científico protagonista transita de la genialidad al monstruo mediante un envenenamiento, químico en un caso, radiactivo en el otro, que corroe simultáneamente el cuerpo y la razón. La novela de H. G. Wells, que está en el origen de aquella película, publicada en 1897, ya exploraba la idea de la ciencia sin frenos éticos. Universal la tradujo al terror visual de los años 30 con una coherencia de propósitos que pocas industrias del entretenimiento han igualado. Rook y el Dr. Griffin comparten algo más que la invisibilidad como metáfora. Comparten la incapacidad de comprender que el verdadero peligro no está en la sustancia que manipulan, sino en lo que esa sustancia hace emerger de su propia psicología. El árbol genealógico inmediato incluye también a Frankenstein, 1931, y Bride of Frankenstein, 1935, donde el genio aislado se enfrenta a una comunidad que no está preparada para comprender sus descubrimientos. El Dr. Bennett de El Rayo Invisible funciona en este esquema como una especie de Clerval victoriano modernizado, el científico que sí ha aprendido a integrar su saber en una estructura social responsable, y que por eso mismo puede salvar lo que Rook destruye. Y no puede ignorarse la presencia de Werewolf of London, 1935, también con guión de John Colton, donde la misma ansiedad por la transformación biológica involuntaria, el organismo que se convierte en algo ajeno a sí mismo por contacto con una sustancia exterior, aparece envuelta en el mito del hombre lobo. Colton claramente tenía una obsesión temática que atraviesa su obra, y El Rayo Invisible es su formulación más rigurosa y menos sobrenatural. La trilogía Karloff-Lugosi, un arco hacia lo científico. Para entender el lugar exacto que El Rayo Invisible ocupa en la historia del cine de género, conviene situarla dentro del arco que forman sus dos predecesoras directas en la colaboración Karloff-Lugosi para Universal. The Black Cat, 1934, es horror gótico puro, venganza psicológica, arquitectura modernista sobre ruinas de guerra, ningún elemento sobrenatural explícito pero una atmósfera de pesadilla que opera enteramente por su gestión. The Raven, 1935, radicaliza el gran guiñol. Tortura, obsesión estética, un Poe convertido en pretexto para el delirio visual. El Rayo Invisible, 1936, completa el arco con un giro decisivo hacia la ciencia ficción y el horror materialista. No hay fantasmas, no hay maldiciones, no hay elementos que la física no pueda, al menos en principio, explicar. Es como si las tres películas describieran juntas la trayectoria del miedo moderno. Del castillo gótico al laboratorio, de la superstición a la radiación, de lo inexplicable a lo demasiado explicable. Después del Rayo Invisible, Karloff y Lugosi ya no volvieron a coincidir en producciones principales de Universal, aunque sus caminos se cruzaron indirectamente en seriales como The Phantom Crips, 1939, donde escenas filmadas con Karloff para este film fueron incorporadas con Lugosi como protagonista, en una inversión simbólica perfectamente involuntaria. La trilogía cierra así con la película más adelantada a su tiempo y la menos celebrada de las tres, lo cual no es una paradoja sino una constante en la historia del arte. Lo más visionario suele reconocerse tarde. La narrativa como modelo epistemológico. Lo que hace al Rayo Invisible particularmente interesante desde una perspectiva científica no es su rigor técnico, que es prácticamente nulo, sino la estructura epistemológica que subyace a su relato. Rook no es un villano en el sentido convencional. Es, ante todo, un científico que ha avanzado demasiado lejos delante de sus contemporáneos. Su telescopio puede capturar rayos de luz provenientes de la galaxia de Andrómeda y proyectar en pantalla escenas del pasado remoto de la Tierra, lo que constituye una aplicación cinematográfica, aunque fantástica, del principio real de que la luz viaja a velocidad finita y que, al observar objetos distantes, observamos el pasado. Esta premisa inicial, aunque narrativamente exagerada,
no está del todo desconectada de la física legítima. La velocidad de la luz como límite cósmico, formalizada en la teoría especial de la relatividad de Einstein, publicada en 1905, implica que la observación astronómica es inherentemente retrospectiva. Cuando miramos una galaxia a 2 millones de años luz, vemos su estado 2 millones de años atrás. El filme convierte esta idea en argumento dramático sin desarrollarla con precisión, pero la introduce como punto de partida, lo que resulta notable para una producción de género y presupuesto reducido. No es casual tampoco que el observatorio de Rook en los Cárpatos recuerde visualmente al observatorio Griffith de Los Ángeles, inaugurado precisamente en 1935, y que representaba para el público norteamericano la imagen más contemporánea de la ciencia astronómica. El problema de Rook no es que sepa demasiado, es que sabe solo que su conocimiento no puede ser verificado ni compartido porque opera en los márgenes de la comunidad científica organizada. La película articula así una de las tensiones más persistentes en la historia de la ciencia, la del genio incomprendido frente a la institución que valida, distribuye y regula el saber. Sus colegas, entre ellos el Dr. Felix Bennett, interpretado por Bela Lugosi en uno de sus rarísimos papeles heroicos, no niegan sus descubrimientos sino que los toman, los integran al aparato médico establecido y los convierten en tratamientos. El Radium X cura bajo la supervisión colectiva, destruye bajo el control de un solo individuo enajenado. La diferencia no está en la sustancia sino en la estructura social que la rodea. Existe aquí una ironía de casting que el tiempo ha vuelto elocuente. Karloff, inglés de nacimiento, interpreta al húngaro Rook, mientras que Lugosi, húngaro real, interpreta al francés Bennett. Hollywood redistribuía las identidades nacionales con la misma indiferencia con que Rook redistribuye la energía del cosmos. Franz Waxman y la música como discurso científico emocional. La banda sonora de Franz Waxman merece una mención que rara vez recibe en los análisis de la película. Waxman, que ese mismo año había compuesto la música para Bride of Frankenstein y cuya carrera alcanzaría 2 Oscar en la siguiente década, concibió para El rayo invisible una partitura que oscila deliberadamente entre lo tecnológico y lo orgánico, incorporando motivos directamente prestados de su trabajo anterior. Los pasajes de laboratorio están construidos sobre motivos repetitivos y mecánicos que evocan maquinaria y frecuencias electromagnéticas, mientras que el deterioro mental de Rook es acompañado por disonancias que crecen de manera incremental, como si la música misma se contaminara junto con el personaje. Esta progresión anticipa la estética sonora que Bernard Herrmann sistematizaría décadas después en el cine de ciencia ficción y suspense. Disonancias que literalmente irradian tensión, que hacen audible el envenenamiento del sistema nervioso. La partitura funciona también como mapa emocional de la distancia entre los dos científicos protagonistas. Los temas asociados a Bennett son más fluidos y resolutivos, mientras los de Rook se fragmentan progresivamente hasta el colapso final. Waxman entendía que el horror de la película no era sobrenatural sino bioquímico, y lo tradujo en términos auditivos con una sofisticación que el cine de género tardaría décadas en sistematizar conscientemente. El maquillaje, los efectos y la visualización del daño celular. El Departamento de Efectos Especiales de John P. Fulton, quien empleó técnicas de luz ultravioleta y luz negra para crear el rayo invisible y las secuencias de Andrómeda, y el maquillaje concebido por el legendario Jack Pierce, enfrentaron el desafío de hacer visible lo invisible, los efectos de la radiación sobre el cuerpo humano. La solución fue elegante dentro de sus limitaciones técnicas. Karloff fue filmado con materiales fosforescentes sobre el rostro y las manos para producir el efecto de luminiscencia en la oscuridad, y se utilizaron técnicas de doble exposición para crear la ilusión de que su toque disolvía la materia. Los decorados del laboratorio de Rook tuvieron una segunda vida notable. Fueron reutilizados ese mismo año en el serial Flash Gordon como el laboratorio de Ming el Despiadado, y también en Drácula's Daughter, 1936, como el castillo de la condesa Zelaska. En 1939, escenas de Karloff descendiendo en su equipo protector hacia el pozo de Radium X fueron incorporadas al serial The Phantom Crips, protagonizado esta vez por Lugosi, en una especie de inversión simbólica que la industria del reciclaje fílmico no pudo haber planeado pero que resulta perfectamente apropiada.
Desde una perspectiva médica actual, la decisión de representar la intoxicación radiactiva como una luz interna tiene una correspondencia parcial con fenómenos reales. Los materiales radiactivos emiten partículas y ondas de alta energía que pueden inducir ionización en los tejidos, alterando el ADN celular y produciendo radicales libres que dañan las membranas y proteínas. En casos históricos de exposición severa, como los de los liquidadores de Chernóbil, algunos de los cuales describieron sensaciones de calor y luminosidad internas antes de la aparición de los síntomas clínicos graves, la imagen de Rook brillando en la oscuridad resulta retrospectivamente menos fantástica de lo que parecía en 1936. La luminiscencia letal del personaje es casi profética de esos cuerpos contaminados que la física nuclear haría reales apenas una década después. La dualidad curación-destrucción como dilema bioético permanente. El núcleo más persistente del rayo invisible como artefacto cultural es la dualidad irreductible entre el poder sanador y el poder destructivo de la misma sustancia. Mientras Rook se desintegra física y mentalmente, Bennett utiliza fragmentos del mismo meteorito para devolver la vista a ciegos y sanar enfermedades que la medicina convencional no puede tratar. La película no resuelve esta contradicción. La deja abierta, como una pregunta que el espectador debe llevar consigo. Este dilema no ha envejecido en absoluto. La radiación ionizante es hoy el fundamento de la radioterapia oncológica, una de las herramientas más eficaces contra múltiples formas de cáncer, y al mismo tiempo el agente de destrucción masiva más temido en el arsenal nuclear. El isótopo yodo 131 puede destruir tejido tiroideo canceroso con precisión milimétrica o acumularse en las glándulas de poblaciones enteras tras un accidente nuclear. Y más allá de la radiación, el dilema que el rayo invisible intuye atraviesa hoy debates sobre edición genética con CR y SPR, sobre inteligencia artificial sin supervisión institucional, sobre experimentos con patógenos de función aumentada. Rook es un precursor exacto de Robert Oppenheimer, quien tras la primera prueba nuclear en Trinity citó el Bhagavad Gita: "Me he convertido en la muerte, destructora de mundos". La película intuía ese momento con 14 años de anticipación. La desintegración final de Rook, consumido desde dentro por el Radium X una vez que su madre destruye el último frasco de antídoto, es una imagen que la física nuclear convertiría en metáfora universal sobre los cielos de Hiroshima y Nagasaki. El legado temático de la película se vuelve aún más claro cuando se rastrean sus herederas directas en las décadas siguientes. Dr. Cyclops, 1940, con sus experimentos de miniaturización por radiación, The Beginning or the End, 1947, primer intento de Hollywood de procesar el proyecto Manhattan, The Incredible Shrinking Man, 1957, donde la exposición radiactiva reescribe la identidad misma del protagonista, The Fly, 1958, que radicaliza la transformación biológica hasta el horror visceral, y Godzilla, 1954, donde la radiación se convierte directamente en monstruo y en memoria colectiva del trauma atómico japonés. Todos estos filmes beben, consciente o no, de la misma fuente que el rayo invisible abrió en 1936. La tragedia griega en clave de serie B. Uno de los aspectos más frecuentemente soslayados de El rayo invisible es la solidez de su estructura dramática, que varios críticos han calificado de tragedia clásica en formato de cine B. Rook no es simplemente un científico enloquecido por la radiación. Es un hombre cuya paranoia preexistente, la convicción de que sus colegas lo desprecian y le roban sus descubrimientos, es amplificada por el Radium X hasta alcanzar dimensiones letales. El guión tiene la inteligencia de sugerir que la sustancia no crea la locura sino que la revela y la exacerba. La ibris científica y la ibris personal se refuerzan mutuamente hasta el colapso, exactamente como en las grandes tragedias de Sófocles. No es el destino lo que destruye a Rook, sino aquello que ya estaba dentro de él y que las circunstancias, y el Radium X, sacan a la luz. Su ritual de marcar cada asesinato disolviendo con su toque una estatua de la iglesia frente a su escondite parisino es uno de los detalles más memorables de la película. Un gesto que combina el teatro del villano con la contabilidad obsesiva del hombre de ciencia que registra y documenta hasta en sus peores momentos. Y la escena final con su madre,
quien lo detiene destruyendo el antídoto precisamente porque lo ama, porque reconoce que la única forma de salvarlo es eliminando lo que lo sostiene. Tiene una densidad dramática que trasciende con comodidad las limitaciones del género. Es puro Sófocles, la salvación que destruye, el amor que mata, la piedad que condena. Que esta estructura aparezca en una producción de Universal de 82 minutos dice algo sobre la capacidad del cine popular para absorber y reelaborar las formas más antiguas del pensamiento trágico. Karloff ofrece aquí una de sus actuaciones más matizadas. Su Rook es simultáneamente amenazante y patético, un hombre destruido por fuerzas que él mismo invocó sin entender del todo sus consecuencias. Lugosi, en uno de sus escasísimos papeles del lado de la razón, construye a Bennett con una autoridad serena que contrasta punto por punto con la desintegración de su colega, demostrando que su rango dramático era considerablemente más amplio de lo que Hollywood acostumbraba a explotar. La película en su momento histórico, el fin de una era en Universal. El Rayo Invisible fue uno de los últimos filmes de terror y ciencia ficción supervisados por Carl Laemmle antes de que Universal fuera vendida a Standard Capital Corporation. En ese sentido, la película cierra un período extraordinariamente creativo, el que vio nacer a Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre invisible y el hombre lobo bajo el mismo techo industrial. Su tono es, paradójicamente, más sobrio y moderno que muchos de sus predecesores. No hay castillos góticos en sentido estricto, no hay criaturas sobrenaturales, no hay maldiciones de origen místico. El horror es estrictamente material, producto de la aplicación descontrolada de una energía física real sobre un organismo humano vulnerable. En los rankings modernos del terror clásico, El Rayo Invisible suele quedar rezagada detrás de The Black Cat o de Frankenstein, considerada demasiado seria para el aficionado al horror gótico y demasiado fantástica para el admirador de la ciencia ficción rigurosa. Esta posición intersticial es, paradójicamente, la señal más clara de su singularidad. Pertenece a ambos géneros y a ninguno por completo, exactamente como Rook pertenece a la comunidad científica y al mismo tiempo está irremediablemente fuera de ella. A veces la cultura popular atrapa lo esencial antes que la academia. Y a veces lo que el crítico desestima como entretenimiento menor resulta ser, con el paso del tiempo, el documento más honesto de su época. El espejo más fiel de lo que una civilización temía pero todavía no sabía nombrar.